Si ustedes escucharon el capítulo que yo le dediqué a la saga Mistborn en mi podcast Una dosis de ficción, que por cierto pueden escuchar en Spotify, y si bien eso pertenece a otra vida y yo era bastante literalmente otra persona en ese momento, saben que yo no soy muy fan de Brandon Sanderson, así que cuando se den cuenta de qué trata el video de hoy van a notar lo difícil que fue no mencionar que detesto a Brandon Sanderson en este video. Si esto les intriga y quieren enterarse de qué voy a hablar, acompáñenme. Hola a todos, mi nombre es Rini y les doy la bienvenida a una nueva sección, un nuevo tipo de videos que vamos a inaugurar aquí en Alta Ficción, el canal al que deberían estar suscritos si no lo están, que es Dame 3. Es una serie de videos en las que voy a estar hablando de cosas, eligiendo 3 de esas cosas y lo voy a usar para explicar cosas. En el video de hoy, por ejemplo, voy a estar hablándoles acerca de 3 sistemas mágicos. Y como vamos a hablar de sistemas mágicos, tenemos que discutir qué poronga es un sistema mágico. Hay muchos elementos que se usan para distinguir si estamos en una fantasía y uno de estos elementos suele ser la presencia de magia. Ahora, a veces esto se escapa de la fantasía y pasa al terreno de ocasionalmente la ciencia ficción o la ficción especulativa para hacer una cosa más amplia, porque las óperas espaciales a veces tienen un poco de todos, y sí estoy pensando en Star Wars, pero la magia está regida generalmente por un sistema de reglas, porque vos en cualquier narrativa tenés que explicar qué es lo que podés y no podés hacer con magia en tu mundo. Muchas veces las personas que no leen fantasía dicen hacerlo cuando desconocen el género, por otro lado, porque en las historias de fantasía se puede solucionar todo con magia y nadie tiene por qué escribir bien las cosas. Y esto es una gran falsedad, una pelotudez, y aparte algo que va en contra de todo lo que es escribir bien. Los sistemas mágicos entonces funcionan para escribir bien, básicamente. Cuando vos estás hablando de magia no necesitas explicar absolutamente todo. De hecho, eso es lo que se hace en un sistema blando de magia. Pero si estás utilizando un sistema duro de magia, vas a dar muchas explicaciones. De un modo u otro siempre vas a tener un sistema mágico, porque vos siempre vas a estar contando algo respecto a la magia que existe en este mundo. Un sistema mágico es básicamente un juego de equilibrios entre lo que necesita pasar, lo que tiene que suceder en la narrativa para que la historia se pueda llevar adelante, la regla de lo fantástico, es decir, vos estás intentando hacer que las cosas sean interesantes, tu propio ingenio respecto a cómo podés hacer que tus personajes sean ingeniosos en su uso de la magia y tu interés en hacer las cosas piolas. Todo esto se tiene que balancear en un sistema mágico y a veces se hace mejor y a veces se hace peor. Pero no es por una cuestión de si los sistemas son duros o son blandos. Un sistema es blando cuando sus reglas no están tan explicadas, pero esas reglas necesariamente tienen que existir. Si no existen reglas, el problema no es que el sistema sea blando, sino que alguien no se lo pensó tanto al momento de poner la narrativa en una hoja. Mientras que un sistema duro es aquel en el que las reglas están bastante explicadas, en las que tanto el lector como el protagonista eventualmente se enteran bastante seriamente de cómo funcionan las cosas. Hay muchos ejemplos de ambos lados y yo les voy a traer hoy 3 sistemas mágicos que son muy diferentes entre sí, pero que tienen 2 cosas que yo considero que son fundamentales al momento de plantearse un sistema mágico. La primera cuestión es que sean coherentes con el mundo. La magia tiene que funcionar bien en el interior de la narrativa, es decir, tiene que ser una fuerza que funcione para llevar adelante la acción, pero no para resolver a lo Deus Ex Machina las cosas. Tiene que tener entonces una coherencia con el resto de la construcción del mundo, pero también una coherencia con la narrativa, con que vos estés escribiendo las cosas como corresponde. Después tiene que funcionar, y para funcionar tiene que haber limitaciones y tiene que haber explicaciones, es decir, la parte de las reglas. Ahora, por supuesto que los sistemas mágicos son algo que existe desde que existe la fantasía, y eso es hace mucho tiempo. Pero quien le dio una formita a la cuestión teórica, si se quiere, es Brandon Sanderson, autor, entre otras cosas, de la saga Mistborn.
Ahora, yo tengo mi propio huesito que roer con Sanderson, que tengo problemas con él que van totalmente por fuera de esta cuestión. Pero si quieren escuchar más de su teoría acerca de estas cosas, pueden encontrar en YouTube un curso que él tiene en la universidad, no sé en cuál, tampoco me importa, pero que está bastante bien explicado. Tiene algunas incoherencias, me parece a mí, con algunas cosas que plantea, pero si les interesa este tema, pueden buscarlo. Ahora sí, pasemos directamente a hablar de lo que nos atañe, que son los 3 sistemas mágicos de los que yo les quiero contar hoy. El primero solamente los va a sorprender, porque es el sistema mágico que rige la magia en The Good Witch. The Good Witch o La Bruja Buena es una serie de películas inicialmente especiales de Halloween y una serie finalmente de televisión realizada por el canal Hallmark, lo que ya les dice algo seguramente. Y es una serie bastante cornuda. Es una serie de romance que sigue a una protagonista que se llama Casey. Es una bruja que viene de una larga línea de brujas con la que ella tiene una relación deseosa pero distante en cierto modo, porque ella fue adoptada en otra familia, sus padres murieron en un accidente, entonces no tiene una relación formal. Pero en su adultez logró llegar al pueblo del que son originarias estas mujeres y se relaciona con ellos activamente a través de esas tradiciones mágicas. En el universo de Cassie, básicamente todo funciona para favorecer el romance, y la magia también lo hace. Cassie, por ejemplo, es una bruja que es dueña de un local donde vende cosas variadas, y su poder parecería ser, básicamente, saber lo que otras personas necesitan en el momento justo y poder proveerlo. Entonces, ustedes entenderán por lo que yo digo que este es un sistema de magia muy blando. Es una magia que está apenas ahí. Nosotros incluso podríamos hacer lo mismo que hacen varios personajes de la serie, que es incluso dudar de que Cassie realmente sea una bruja, porque ella no se presenta necesariamente como tal. Pero la serie se llama La Buena Bruja, o La Bruja Buena, y es porque, en efecto, hay un sistema mágico, hay una cuestión fantástica, y el don que Cassie tiene, y los diversos dones que tienen otras mujeres de su familia, son de una naturaleza fantástica, por más que estén súper apocadas. Ahora, este es un sistema blando, lo que significa que a nosotros muchas veces no se nos explican las reglas de las cosas. Nosotros no necesariamente sabemos qué Cassie puede o no puede hacer en cualquier momento dado. Pero eso no significa que las reglas no existan. Y esto se nota en el hecho de que la magia está perfectamente integrada a la trama. La trama en esta serie y estas películas es una trama romántica, es decir, que la magia se utiliza mayormente para lograr que al final las personas que deben estar juntas lo estén. Y ahora, esto es una cornudez, pero vale a remarcar lo excelentemente bien que está integrada la magia a toda esta cuestión. Por lo que podemos decir que este es un sistema de magia blando muy exitoso, porque está perfectamente integrado en la narrativa. Cumple una función para la cual no se nos necesita explicar a nosotros todas las reglas, ni toda la historia, ni cómo funcionan las cosas, pero sí tiene que ser coherente, y lo es absolutamente. A mí, en lo personal, me parece que está muy ingeniosamente realizado este aspecto de la serie. Ustedes se preguntarán quizás si esto es algo que yo vi completo, y la verdad es que no. He visto cosas esporádicas porque le gusta mucho una amiga mía, así que no puedo decir que soy una experta, principalmente porque es una serie de romance y a mí esas cosas medio me torran, pero sí pienso que está muy bien realizado el aspecto mágico, que no es lo fundamental en esta serie, porque de nuevo es un sistema suave y esta no es una serie de fantasía, sino una serie de romance, pero sí tiene algunos aspectos que están trabajados muy ingeniosamente, en mi opinión. Por ejemplo, hay un capítulo en el cual sucede algo temporal, hay un reloj que es mágico, pero en lugar de repetirse el mismo día en un loop, como sucede, por ejemplo, en el Día de la Marmota, en el que los otros personajes no se dan cuenta de que están pasando, como este es un sistema donde la magia está apenas ahí, lo que hace el reloj mágico es: el día se repite en el sentido de que si bien avanza temporalmente, un día es lunes, otro día es martes, otro día es miércoles, los eventos se dan de manera fantástica de la misma manera.
Entonces, en un sistema de magia dura, nosotros quizás veríamos una magia más potente en la cual directamente el día se repite, solo Cassie y sus parientas se enterarían de que esto está pasando porque ellas son mágicas y tendrían la percepción de la magia. Y en este caso no. Hay otras personas que se ven involucradas en esta cuestión porque son los eventos del día lo que se repiten de una manera que sería más normal, si se quiere, menos fantástica. Entonces lo fantástico está desescalado, pero sigue siendo un evento fantástico en el que las circunstancias se dan de maneras que no deberían. Entonces, por ejemplo, hay un personaje que tiene que recibir un pedido y lo recibe varias veces y el error no se puede explicar. Eso es lo mágico. Todo esto funciona en los intereses de que suceda algo romántico porque esta es una serie de romance. Entonces, este es un sistema súper blando en el que las cosas no siempre se explican, pero que funcionan perfectamente para la narrativa. El segundo sistema mágico del que les voy a hablar hoy, por el contrario, es un sistema muy duro, del que nosotros conocemos sus reglas, su origen y se nos explican súper estrictamente. Este sistema del que les voy a hablar es el jamón o la onda de Ripple, esta cosa mágica que sucede en JJBA, JoJo's Bizarre Adventure, en sus primeras dos partes. El jamón se introduce bastante al principio de JJBA parte 1 Phantom Blood, serie de la que voy a estar hablando en breve, así que si les interesa suscríbanse al canal. Es un tipo de magia, aunque no se nos presenta como magia, pero lo es, que lo que hace es, se utiliza la respiración controlada para lograr usar una energía positiva que es exactamente la misma que el sol y que es súper apropiado porque el enemigo en esta parte es un vampiro. Entonces, es una magia y es un sistema que se integra perfectamente en la narrativa porque es lo que se necesitaba para poder derrotar al enemigo, que tiene reglas claras que son explicadas súper diáfanamente por el que es el mentor de nuestro protagonista, Jonathan, que es un señor italiano de apellido Cepelli que se le aparece un buen día y le dice: vamos a derrotar a este vampiro y lo vamos a hacer con esta magia que es el jamón. Le enseña, hay incluso un montaje de entrenamiento. Entonces, es un sistema mágico que está súper explicado. Es un sistema duro. Tiene reglas que nosotros conocemos, formas que nosotros aprendemos junto con el protagonista y todo está mayormente explicado. A mí, en lo personal, este sistema mágico me gusta mucho y por eso lo elegí para este Dame 3 inicial. Primero, que a mí me gusta mucho Phantom Blood como parte de JoJo's Bizarre Adventure. Sé que no es la parte favorita de la mayoría, pero a mí la verdad que me gustó. Si bien al principio tuve como, pero eso es un video para otro momento. Suscríbanse al canal. Pero el jamón es un sistema mágico súper interesante. En primera instancia porque responde perfectamente a una necesidad de la narrativa, la cuestión de tenemos un vampiro, tenemos que derrotarlo con el sol, pero la verdad que no va a ser tan fácil. Entonces introducimos un sistema mágico que funciona con la misma energía que el sol. ¡Pum! Solucionado. Responde a esta necesidad y lo hace muy ingeniosamente, en mi opinión. El hecho de juntar esas dos cosas, que sea la luz del sol y la respiración, entonces se forma un arte marcial a ese respecto, que es visualmente muy interesante, que tiene espacio para trabajarse con cierto ingenio, como vamos a ver en esta serie y en la siguiente de JoJo's Bizarre Adventure. Entonces, está buenísimo, tiene límites muy claros, porque si vos no podés respirar, no podés hacer el jamón. Tiene límites también en cuanto a que no cualquier persona lo puede aprender, porque si bien cualquiera puede respirar, no cualquiera puede respirar con la voluntad, el foco y aprender lo que se necesita para ser capaz de realizar la onda. Tiene también originalidad. Este no es un sistema que se haya visto 500 millones de veces, como si sucede con otros sistemas mágicos, porque cuando uno dice magia, a veces está hablando de cosas muy específicas. Está hablando de magias de cierto tipo, bastante quemaditas, hechizos, varitas, No es el caso del jamón, que es bastante original, si bien sí, esto es de 1980 y pico, pero bueno. Es también bastante jugado, porque se requiere un cierto ingenio para poder manejar todo esto en la coctelera de masculinidad que va en JJBA.
Así que a mí, en lo personal, me encanta el jamón, me encanta cómo está tratado en la serie, me gusta muchísimo cómo se desarrolla pese a que es súper crudo y cómo nunca se abandona el aspecto gore y violento, solamente porque ahora tenemos un sistema mágico donde respiramos y largamos energía solar. Y me parece que es un testimonio de lo bien que está integrado, de que a veces Araki tiene buenas ideas. Y el tercer sistema mágico del que vamos a hablar hoy es el sistema mágico de las llaves y las cerraduras de Lock and Key. Lock and Key es un cómic editorial IDW y después se hizo una adaptación en forma de serie en Netflix, serie live action. Yo la verdad que la serie no la terminé de ver, así que voy a hablar estrictamente hablando del cómic. A mí Lock and Key es un cómic que me gustó mucho y si quieren escuchar mi review completa del asunto pueden dirigirse a Spotify y buscar en una dosis de ficción cuando hablé de ella. Voy a dejar el link acá abajo, si bien de nuevo eran otras épocas y yo era otra persona. El hecho es que quizás es algo de lo que vaya a hablar acá también. Coméntenme abajo si les interesa que haga un update respecto a mis opiniones de Lock and Key. Anyways, Lock and Key nos plantea un sistema mágico que está muy bien realizado, es súper original desde lo visual y por eso está perfectamente integrado a la trama. Se recontra mil favorece de que sea un cómic, una novela gráfica y que tengas estas dos cosas en paralelo, la historia, la narrativa y lo visual de la narrativa. Y logra integrarse un contexto anterior. Lock and Key nos plantea un sistema mágico duro. Nosotros conocemos las reglas y son estas reglas en cierto modo las que llevan la narrativa. Porque vamos descubriendo cómo funcionan estas llaves y las cerraduras que están en una casa particular a través de los protagonistas de la historia, que son los tres pibes Locke, que son tres niños que han perdido recientemente a su padre, se tienen que mudar con su madre, después de una cosa trágica y horrible, a la casa de su tío, que es la casa familiar, y en esta casa empiezan a encontrar llaves. Y descubren que estas llaves, si se usan de ciertas maneras, generalmente en cerraduras particulares, pero a veces no, tienen funciones mágicas. Se les abre un mundo fantástico y todo esto está relacionado íntimamente con el proceso del duelo. Lock and Key tiene una narrativa que es muy interesante porque tenés esta superposición de lo fantástico con el duelo y que se integran muy bien ambas cosas y a su vez tenés esta superposición de lo mágico con lo terrible, porque Lock and Key es una historia que está anclada bastante bien en el horror. Las reglas de este sistema mágico son muy claras, es un sistema claramente duro, se nos explican tanto desde lo visual como desde lo que se nos cuenta en los diálogos. Está perfectamente integrada a la trama porque es lo que empieza toda esta cuestión y lo que termina toda esta cuestión, las llaves. Está integrada a la trama de la historia familiar de estos pibes, a cómo ellos logran hacer el duelo por la muerte de su padre, a qué van a perder porque van a perder a lo loco. Está muy bien hecho el tema de las limitaciones de la magia, que en los dos sistemas anteriores, en uno no es muy importante porque es un sistema suave y que va por otro lado. En el jamón es clarísimo que no puedes respirar y listo. Y acá es bastante más sutil, pero las limitaciones son muy claras. Los poderes de las llaves están bien definidas, cada una tiene una capacidad específica, diversas llaves hacen diversas cosas, pero no intercambian entre sí. Hay un juego con el ingenio tanto de los personajes para ver qué pueden hacer con las capacidades de esas llaves, como desde el escritor y el dibujante para ver cómo nos pueden expresar esto y cómo hace ingenioso esto en el paso de la narrativa. Tiene también un contacto interesante porque el origen de estas llaves está relacionado con lo que nosotros conocemos como los mitos Lovecraftianos. Entonces hay una integración a un mundo mayor que está bastante bien hecho. No solo desde la narrativa, sino también desde el sistema mágico, porque nos explica cómo y por qué funcionan estas llaves. Entonces esto se pone en un contexto más grande incluso que el contexto de la narrativa. Y la verdad es que lo elegí porque aparte de que funciona muy bien como sistema mágico, aparte de que es muy interesante, y es quizás esas narrativas que uno no pensaría, quizás, uy, esto es un sistema mágico, pero claramente lo es, porque es muy original. Es muy original
desde lo que se nos está contando y también desde lo estético. La elección de haber hecho estos objetos, que podrían haber sido cualquier cosa, llaves, y que está integrado también en la historia, que se llama Lock and Key, no escrito como Lock and Key, sino como Locke, que es el apellido de los pibes. La verdad está muy bueno, a mí me gustó. Este es un cómic con el que yo tengo algunas cuestiones, como lo tengo básicamente con todo, pero que en ese aspecto particular está hermosamente hecho. Es uno de los sistemas mágicos más estéticos y más ingeniosos que yo jamás haya visto en la historia de los sistemas mágicos. Honestamente tiene una belleza y un ingenio que están no solo en cómo se resuelven las cosas, sino en cómo se integran a la misma, en cómo se maneja el lenguaje visual, cómo se explota el hecho de que esto sea un cómic y haya un lenguaje visual. Entonces, la verdad es que cuando pensé en hacer este video respecto a sistemas mágicos, supe que lo tenía que poner. Es una de esas experiencias que a nivel fantástico remil vale la pena vivir. Entonces, estos han sido los 3 sistemas mágicos de los que le quería contar el día de hoy. Espero que esto les haya sido útil. Decidí hacer este video porque algunos de ustedes me han dicho que les gustaría ver que yo contara un poco de algunas cosas más teóricas de la fantasía y la ciencia ficción, pero quería integrarlo de alguna manera que sea más interesante, así que cuéntenme abajo en los mensajes si esto les gustó, si les pareció copado, de qué les gustaría que hable en otros videos de este tipo. Y gracias por su compañía, espero lo hayan disfrutado. Pueden seguirme en mis redes sociales, @faerrini y @altaficción, tanto en Instagram como en Twitter. Pueden, si quieren, colaborar con este proyecto en cafecito.app/RiniAlonso, pero la verdad es que la mayor colaboración que pueden hacer es contarle a sus amigos y parientes y personas con las que tienen relaciones parasociales a través de las redes sociales de la existencia de este canal, al que deberían, por otro lado, estar suscritos. Así que quédense acá para otros videos que les van a aparecer sugeridos por acá, y hasta que nos volvamos a encontrar les dejo con un adiós.